Mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo día en el canal. Yo soy Dakisi para aquellos que no me conozcan. En el día de hoy les traigo un videito un poco diferente, ya que quiero mostrarle algunas de mis habilidades. Como les dije, como he dicho ya en mi canal varias veces, me encanta hacer cosméticas naturales, hacer remedios caseros, y les quiero compartir dos recetas facilitas de hacer. Quiero retarles a que lo hagan en casa, amigos, muy facilitas. Dos receticas que, si quieren saber más al respecto y saber todos los beneficios, quédense con Dakisi y acompáñenme. Acá, como ven, estoy en la cocina. Esto es un videito rápido que les voy a hacer. Otra receta que he prometido, elaborada con alumbre. Ya les expliqué. Van a escuchar a mi niño de fondo porque él está acá conmigo en la cocina, así que me disculpo por el ruido que él puede hacer. Inmediatamente comenzamos con la receta para no demorarnos. Y bueno, amigos, les explico. No tengo el trípode, por eso no estoy grabándole los pasos a pasos, pero bueno, lo que estamos haciendo es un desodorante casero que todos ustedes pueden hacer en casa. Es un desodorante para eliminar el mal olor y para blanquear el área de la axila. Acá, como ven, tengo 3 recipientes. Vamos a necesitar una cuchara grande y vamos a estar utilizando 1,5 cucharadas de alumbre molida. Que sea alumbre molida, amigos. Si la tienen en piedra, en roca, deben de molerla. Vamos a estar utilizando 2 cucharadas de crema hidratante, una crema hidratante que sea natural. Acá yo esta que tengo es natural, la que estoy usando es de coco, me gusta muchísimo, tiene un olor delicioso y es la que estoy usando. Es una crema hidratante cualquiera, 2 cucharadas, pero que sea natural. Y acá tengo 1 cucharada de agua de rosas. Y bueno, amigos, como saben, soy amante del agua de rosas, ya que esta es muy buena para la piel. Contiene vitamina B, C y E. Todos estos nutrientes ayudan a suavizar la piel, hidratarla y combatir la oxidación. A la vez, al no tener alcohol, la hace ideal para pieles sensibles y reactivas. Además de que cierra los poros, limpia profundamente y arrastra todo el exceso de grasa. Si lo usas en las noches antes de dormir, también prevendrás el envejecimiento. Por otra parte, amigos, el alumbre, que también adoro, tiene propiedades antisépticas. Es antitranspirante, así que previene la sudoración, por lo que es un buen desodorante natural. Además, también es hipoalergénica. El riesgo de alergias es mínimo, amigos, así que es ideal para el uso en pieles sensibles y reactivas. El uso más común es como desodorante natural, pero también tengo otras recetas con alumbres que se las iré dejando más adelante en el canal. Vamos a estar mezclando todos estos ingredientes y les muestro cómo luce. Pues acá estuve mezclando los 3 ingredientes y así esta es la textura que debe de tener, como un desodorante cualquiera. Ahora lo voy a envasar acá en esta desodorante y pues se le puede dar un uso normal como un desodorante habitual. Como mismo usan su desodorante, así mismo lo pueden usar. Van a ver resultados inmediatamente en cuanto al mal olor, y el resto, al cabo de una semana, van a notar aclarados en el área de la axila, para aquellos que les haga falta que la tengan oscurecida. No lo recomiendo para personas en periodo de lactancia, mujeres amamantando o mujeres embarazadas. El resto no tiene ningún tipo de contraindicación. Agua de rosas casera. Y bueno, amigos, acá como ven tengo estas rosas que estuve cortando hoy acá abajo en el jardín que tenemos, y las tengo acá sumergidas en agua para lavarlas bien, porque es para hacer cosméticas, para hacer tratamientos para la piel, faciales en este caso. Estuve tomando 3 tipos de estas más rosas, más claras, fin claro, estas de acá y estas más oscuras. Son rosas muy naturales, recién cortadas de acá del jardín, tienen un aroma delicioso y pues bueno, les iré mostrando qué es lo que voy a hacer con ellas. De momento acá están por un rato, que las quiero lavar bien para que suelten cualquier residuo de polvo, tierra y cosas así. Y bueno, acá las he sacado, ya después de lavarlas las pongo acá sobre este paño
para que puedan escurrir bien, porque es importante que estén secas antes de continuar con el proceso. Entonces las dejo acá que escurran bien el agua. Estas acá, como ven, se deshicieron un poco, pero no importa porque todas ellas tenemos que después convertirlas así en pétalos, porque los pétalos de la rosa es lo que vamos a estar usando. El agua de rosas contiene muchísimos beneficios para la piel. Entre ellos tenemos que reduce la inflamación, hidrata y suaviza la piel. Es ideal para pieles con acné, alivia las irritaciones y pues muchísimos más beneficios tanto para la piel como para el cabello. Y bueno, mis amigos, para realizar esta receta vamos a estar usando los pétalos de una rosa y este vaso mediano de agua destilada. El resto de las rosas voy a tomar sus pétalos y los voy a estar envasando, guardando para posteriores mascarillas y tratamientos que iremos haciendo. El agua que estoy usando es este garrafón que estuve comprando hace muchísimo tiempo ya, de agua destilada. Lo estuve comprando en Amazon. En un caldero vamos a estar poniendo el vaso mediano de agua destilada. El vaso que estoy usando contiene más o menos 8 onzas, una copa, amigos, y lo vamos a estar poniendo a hervir a fuego medio. Una vez que nuestra agua comience a hervir, la vamos a estar dejando por algunos otros segundos, la vamos a apartar del fuego e inmediatamente vamos a comenzar a adicionar los pétalos de la rosa que vamos a utilizar. Vamos a dejar un rato que los pétalos reposen en el agua. El aroma y el color del agua va a depender mucho, amigos, de las rosas que estén utilizando. Estas de acá tienen un aroma delicioso, como ya dije. Y pues pasada unas 5 o 6 horas que envasé acá en este otro recipiente, este es el color que ha tomado el agua. Es importante, dejen los pétalos sumergidos en el agua el mayor tiempo posible. Y pues bueno, yo lo estuve dejando unas 5 o 6 horas. Este es el color que ha tomado mi agua de rosas. Tiene un aroma exquisito y pues bueno, así luce. Esta la van a almacenar en el refrigerador y les va a durar un máximo de 2 semanas. Un canal que quiero recomendar es el de mi paisana Jen Valdivia. Un canal súper bonito, amigos. A mí me encanta en lo personal. No sé, su estilo de grabar, los lugares que muestra. Es una chica muy divertida, una chica muy viva. Siempre tiene una sonrisa en la cara. Habla muy bonito, siempre muy respetuoso. Sus videos son interesantes. Ella en todos sus videos nos da una especie de enseñanza, de clasecita, nos habla de la historia de los lugares que visita, nos da un poco de geografía, un poco de historia, un poco de todo, y entonces con imágenes muy bonitas. Les recomiendo que pasen por su canal, échenle un vistazo, si les gusta, suscríbanse y déjenle corazoncitos a mi paisana Jen Valdivia. Les dejo el canal por aquí arriba. Acompáñenme a pasear por estas calles de Londres en un día lluvioso. Un comercial.
Y bueno, mi gente bella, aprovecho este momentico acá, esta pausa también, para recomendar un canal. Eso es algo que estoy haciendo últimamente, amigos, porque quiero darles a conocer otros paisanos, otros youtubers igual, que están comenzando en este mundo loco de YouTube, en este mundo exigente. Y bueno, quiero que le echen un vistazo a estos canales que voy a ir recomendando y tomen su propia decisión, si les gusta o no, y suscríbanse y así nos apoyan a todos. En este caso quiero recomendar a una chica muy bonita, muy sensible, una persona con unos sentimientos muy lindos. Ella es cubana también, ella vive en Brasil, tiene un bebé precioso, chiquitico, y recientemente se ha mudado a Curitiba, un lugar que me encanta. Yo nunca he visitado Brasil, amigos, pero es algo que deseo inmensamente hacer lo antes que pueda. Mi hermano ya se me adelantó y ya estuvo en Río y yo muriéndome de envidia. Yo quiero ir. Pero bueno, esta chica, como les digo, es un canal sencillo, un canal bonito, un canal donde ella muestra su vida cotidiana, habla muchísimas cosas personales, les muestra cómo es la vida de un inmigrante y todas las luchas que hay que hacer para salir adelante. Su canal es Loud Vibe, se los voy a dejar por acá encima. Échenle un vistazo, decidan si les gusta y suscríbanse si es así y apoyen a mi paisanita bonita para que su canal siga creciendo. Les doy las gracias si llegaron hasta aquí. Deseo les haya gustado mucho este vídeo. Recuerden que estuvieron con Dakisi disfrutando y conociendo lo que el mundo nos ofrece. Please, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Y quiero ver sus comentarios. ¡Mua!